Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV? Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las informaciones. Les vamos a presentar los principales temas que dan inicio a esta semana, la primera del mes de septiembre. Comenzamos. De inmediato con las informaciones para este lunes 1 de septiembre les contamos que activistas y grupos feministas realizarán hoy la marcha por las 100 y las 1000 agalladas en protesta contra el machismo y además buscan lograr el retiro de las listas de candidatos de políticos con antecedentes de violencia contra las mujeres. Así lo informó la representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo. Las protestas surgieron a causa de las declaraciones machistas del candidato a senador por el Movimiento al Socialismo MÁS, Ciro Zavala, y el audio que involucra al postulante de Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, quien amenaza a la ex esposa del candidato a diputado Jaime Navarro para que deje sin efecto la demanda por violencia intrafamiliar. Mientras la candidata a senadora por Unidad Demócrata, Soledad Chapetón, pidió que las manifestaciones no se politicen, Adriana Gil, del Movimiento Sin Miedo, dijo que el tema es político, ya que muchos casos de violencia fueron encubiertos y que hay que limpiar a esos candidatos. Y los jubilados continuarán con sus medidas de presión y bloqueos en todo el territorio nacional esta semana, para exigir el pago de un bono único de 3.000 bolivianos y de un segundo aguinaldo, pese a la convocatoria del presidente Evo Morales para reunirse con este sector luego de las elecciones generales. Así lo dieron a conocer en declaraciones a la prensa el secretario ejecutivo de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Irineo Rivera. El dirigente afirmó que la carta enviada por el Ministerio de Economía establece la cita con el mandatario, pero es todavía muy ambigua, ya que reconoce las luchas revolucionarias del sector y les invita a sumarse a la campaña del partido oficialista, pero no se refiere a la atención de sus demandas. El ministro de Economía, Luis Arce, dijo que si atienden a los pedidos del sector se tendría que erogar unos 92 millones de dólares, que es precisamente el gobierno económicamente no podrá atender porque no tiene los recursos y sería irresponsable aceptar estas medidas planteadas por este sector, afirmó. Estamos revisando los principales temas para esta jornada del lunes 1 de septiembre. Les contamos que Santa Cruz se encuentra desconectada de la Chiquitanía y el Beni debido a 4 bloqueos realizados por transportistas de los municipios de Ascensión de Guarayos, San Ramón, San Julián y también los pobladores de Pailón, quienes demandan al gobierno departamental y el nacional la realización de obras camineras como el asfaltado, el bacheo de carreteras, así como la implementación de trancas y balanzas de control para vehículos de alto tonelaje. El dirigente del transporte de Cuatro Cañadas dijo al Deber Radio que otra de las exigencias es la renuncia del director de la Administradora Boliviana de Carreteras, Ademar Rocabado, a quien responsabilizan del mal estado de las vías interdepartamentales. En tanto al tráfico vehicular, les contamos que está cortado en Puerto Pailas, San Julián, San Ramón y El Puente. Bolivia News les trae diariamente las principales informaciones. Les contamos que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, descartó que el gobierno tenga en planes lanzar un gasolinazo o aumento del precio de los combustibles. La autoridad aseguró que con el aumento de producción en las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz se logrará reducir los gastos derivados de la subvención. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos además estaría invirtiendo en nuevas plantas de isomerización y de reformación catalítica que permitirían aumentar la producción de gasolina, con lo cual hasta el 2016 se cubriría el 100% de la demanda interna, según afirmó Villegas. La Iglesia Católica recuerda un año de los enfrentamientos en Palmazona, enfrentamientos que dejaron luto y dolor. El arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, llegó la mañana de este domingo 31 de agosto hasta la cárcel de Palmasola para celebrar con los privados de libertad 2 misas y 2 encuentros de diálogo y oración. El prelado cruceño recordó los tristes acontecimientos del 23 de agosto del año pasado, que dejaron luto y dolor, no solo en el penal de Palmasola, sino en todo el país. En sus reflexiones, el eclesiástico habló de la importancia del perdón y la reconciliación para no volver a lamentar enfrentamientos de este tipo, y les aseguró a los privados de libertad que aunque la sociedad muchas veces desde fuera lo ve con otros ojos y no cree en su recuperación y rehabilitación, Dios, que es misericordia, sí cree en que pueden ser mejores.
La presencia de la Iglesia es permanente en las cárceles bolivianas y ha servido en este tiempo de manera particular para evitar nuevos enfrentamientos entre los internos de Choncho Corito. Por su parte, las internas del pabellón PC2 de mujeres aprovecharon la presencia del arzobispo cruceño para solicitar su mediación en la ampliación del indulto hasta diciembre próximo. Y la aduana decomisa bienes por más de 25 millones de dólares. Los decomisos realizados por la Aduana Nacional y el Control Operativo Aduanero, realizados entre enero y el 20 de agosto, llegaron a un valor económico de 25.1 millones de dólares. Así lo informó precisamente a este ente de la aduana. Durante la gestión se hicieron 2.991 intervenciones en todo el territorio nacional, la mayoría 2.980 del tipo contravencional y 11 procesados por la vía penal, indica un boletín de esta entidad. Los resultados alcanzados se deben a las intensas acciones del control y los modernos escáneres para contenedores, según la información aduanera. Oruro es la región donde se registraron mayores cifras por decomisos con 7.6 millones de dólares. Le sigue Santa Cruz con 6.5 millones y La Paz con 4.2 millones de dólares. Le presentamos los indicadores económicos que mueven la economía mundial. Y en el inicio de este mes de septiembre les contamos que el dólar se mantiene en su cotización para la compra 6.86 y para la venta en 6.96. El euro en 9.01 y el yen se mantiene en 0.06. Las principales informaciones deportivas generadas este fin de semana están aquí en su sector deportivo de Bolivia News. Revisamos lo más importante del automovilismo corrido este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, donde el piloto boliviano de automovilismo Eduardo Happy Peredo se consagró bicampeón del Rally Sudamericano Codasur. Sucedió tal como se lo había propuesto a principios de este año. El piloto boliviano Eduardo Happy Peredo logró el bicampeonato sudamericano y nada menos que en su tierra natal, Santa Cruz. El cruceño se consagró en la categoría RS2N, ganándole el duelo al paraguayo Augusto Bestar, que también se perfilaba para quedarse con este título, pero ayer quedó rezagado en el último tramo. El camino hacia su segundo título sudamericano se inició en el mes de abril con el Rally Trans Itapúa Paraguay, en el que se ubicó segundo en su categoría y tercero en la categoría general. En el mes de mayo se fue hasta Argentina para quedarse con el primer lugar en la RS2N y cuarto en la general. Posteriormente, en el mes de junio, se fue hasta el Brasil para poner su sello en el Rally de Erechín, donde acabó superando la categoría y quedando tercero en la general. Con este panorama, Peredo llegaba a la cuarta fecha del Rally Sudamericano con sede en nuestra capital cruceña y donde finalmente logró festejar el bicampeonato por anticipado. La siguiente fecha se correrá el 21 de noviembre, del 21 al 23 de noviembre próximo en La Valleja, Uruguay. Si tengo las condiciones económicas, asistiré a la última fecha, sostuvo Happy Peredo. ¿Qué pasa con los resultados de la última fecha liguera? Les contamos que este fin de semana ha dado a Bolívar como ganador de su encuentro con una victoria de visitante ante Universitario de Sucre por 2-1 en la misma capital de la República. Y en otro partido, Sport Boys de Warnes empató a un gol por lado con Wilstermann de Cochabamba. Los guarneños siguen dejando escapar puntos importantes de local. Y en Santa Cruz, en estadio lleno, se jugó el clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming con contundente victoria de Oriente por 2-0. En Potosí, el equipo de Real Potosí le ganó a San José de Oruro por 3-0. Y en La Paz, Stronger le ganó a Universitario de Pando por 3-1. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y estas han sido las principales informaciones en Bolivia News. Como siempre, la promesa del reencuentro con más informaciones que se van generando de forma dinámica en Santa Cruz, en Bolivia y en el mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.